Buenos días, niños de segundo grado. Les saluda la profesora Carla Ramón del Instituto Adventista Autila. Para mí es un placer una vez más estar con ustedes en esta hermosa mañana, compartiendo lo que es el pan de vida, el pan del saber, la santa palabra del Señor. Hoy estudiaremos en la clase de Biblia un tema muy bonito que es un pobre corderito. Vamos a resaltar valores muy importantes. 3 valores fundamentales que tienen que ver con esta lección. El amor, el perdón y el arrepentimiento. Nuestro objetivo es comparar los servicios del santuario con el plan de salvación. Y antes de continuar con el tema de esta mañana, quiero compartir con ustedes un texto bíblico que tiene que ver mucho con esta lección. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Niños y niñas, este texto bíblico nos recuerda que debemos confesar cada cosa mala que hemos hecho. Porque si nosotros lo hacemos, Dios, quien es fiel y justo, nos va a perdonar. Por eso es necesario confesar nuestros pecados para que el Señor pueda limpiarnos de todo el mal que nos rodea o de todo el mal que está en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este texto bíblico tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que usted ha estado estudiando de los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ustedes se acuerdan que estaban en el desierto, cruzaron el Mar Rojo se abrió en 2 y así sucesivamente. Luego andaban por el desierto muchos días sin beber agua. Dios le dio agua, pero el agua estaba amarga. Y agarraron una ramita y la echaron porque fue la voluntad de Dios y el agua se convirtió en agua dulce. Luego Dios, a través de Moisés, hizo otro milagro en sacar agua de la roca. Muchas cosas pasó mientras estaban ellos por el camino en el desierto, yendo hacia la tierra prometida. ¿Por qué les hago esto? ¿Por qué hacemos este pequeño repaso? Porque es bueno que nosotros recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel también cuando Moisés subió al monte, a la montaña, el pueblo se corrompió y estaban adorando a un becerro, cosa que a Dios no le agrada. Luego Dios le entregó a Moisés la ley, que son los 10 mandamientos, que usted ya la conoce. No tendrás dioses delante o ajeno de mí. No te harás imagen, no las honrarás, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Bueno, en fin, 10 mandamientos Dios le entregó al pueblo de Dios. Ahora hay algo muy interesante en esta lección. Vamos a hablar sobre
un pobre corderito. Pero para poder hablar sobre un pobre corderito, quiero recordarles un tema muy importante. Y este tiene mucho que ver con el pobre corderito. Esta imagen que tú ves aquí es el santuario. Sí, el santuario. Y usted se pregunta, ¿y qué es el santuario? Bueno, el santuario también lo podemos llamar tabernáculo o casa de Dios. El santuario, Dios habló con Moisés una vez más y le dijo a Moisés, Moisés, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Quiero que me construyas un santuario. El santuario terrenal, que es este que Moisés diseñó y elaboró, es como una pequeña idea de cómo es el santuario en el cielo. Dios habló con Moisés y le dijo exactamente las medidas y la forma y los colores y cómo quería que el santuario sea construido. Así es que Moisés habló con varios que tenían mucho talento, como Bezalel. Bezalel tenía mucho talento en cómo hacer joyas y cómo hacer cosas de oro, de piedras y de todo tipo de material valioso. Dios habló con Moisés y le dijo que él quería habitar en medio del pueblo y que él quería que le construyera un santuario. Moisés habló con muchas mujeres que sabían tejer y les dio los colores púrpura, azul, carmesí para que ellos pudieran construir el santuario del Señor. Este es el santuario. Usted puede ver que a los lados del santuario hay pequeñas carpas. Estaban distribuidas por los tribus. Recuerda que eran 12 tribus, ¿verdad? Que representan los hijos de Jacob o los hijos de Israel, como también conocido como los israelitas. Bien, aquí es el santuario. Voy a explicarles un poco el santuario. Voy a explicarle el patio. El santuario tenía en el patio un altar. En ese altar, que es este que está aquí, este altar que está aquí, ofrecían los sacrificios, o sea, el corderito. Ya le voy a explicar más adelante qué significaba eso. El pueblo cuando cometía pecado o cuando quebrantaban la ley de Dios, venían hacia el tabernáculo, llegaban hasta la entrada y traían ellos su ofrenda al Señor. Aquí es la entrada, miren. Ellos traían la ofrenda al Señor. Los sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar dentro del santuario, tomaban los corderos o la ofrenda, porque podía haber sido cualquier otra ofrenda como una paloma o lo que ellos tenían, según la gravedad de su pecado, venían y los sacerdotes, quienes eran los levitas, ofrecían sacrificio aquí en el altar. Entonces, luego los sacerdotes también tenían que lavarse las manos y todo con la fuente de agua que había ahí. Dentro del tabernáculo o el templo, aquí moraba el Señor.
Aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote, que ya le voy a explicar más adelante un poco sobre el sumo sacerdote. Bien, el santuario era algo que Dios le dijo a Moisés que construyera con un propósito. Él quería habitar en medio del pueblo. Número 2. En el santuario se celebraban ceremonias especiales que tenían mucho significado. Cada cosa que hacían dentro del santuario y del tabernáculo era algo especial y todo tenía un significado. Dios quería enseñar a su pueblo a través de los objetos y los ritos que se celebraban dentro del santuario su perfecto plan de salvación. Sí, niños, esto tiene que ver con nuestra salvación. Todo lo que hacían los sacerdotes en el santuario celestial o el santuario terrenal representaba el amor de Dios, su justicia y su perdón. Dios demostraba cuánto amaba a su pueblo porque hizo tantas maravillas en la vida de ellos. También Dios les enseñaba a los israelitas que Él era justo y también los perdonaba de los pecados que ellos hacían. Así es que es muy interesante y es muy importante que nosotros conozcamos el significado del santuario. Dios quería morar en medio de su pueblo y cada acción o rito que se realizaba en el santuario mostraba el plan de salvación. El santuario tenía sus utensilios. Dentro del tabernáculo, en la cual que yo les enseñé, habían cosas muy importantes. El altar del incienso, que es este que está aquí. El candelabro, que tenía 7 candelas. La mesa de los panes. El arca de pacto. Este lugar, utensilio que usted ve aquí, es el arca del pacto. Vamos a regresar un poco. Vamos a regresar para poderles explicar un poco mejor. Aquí, sobre los utensilios. Aquí estamos. Este es el arca de pacto, este que está aquí. Dentro de este arca de pacto se guardaba la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Esto era muy importante para el pueblo de Dios. Estos son más o menos, estos son los utensilios que podíamos encontrar en el tabernáculo. El arca del pacto lo encontramos en el lugar santísimo. Bien, también vamos a hablar sobre lo que representa la vestidura del sacerdote. Dios también le dio instrucciones a Moisés de hacerle un vestido especial al sumo sacerdote y un vestido especial a los sacerdotes en comunes. Ahora es importante que ustedes sepan quiénes eran los sacerdotes. Aarón, quien era el hermano de Moisés, Dios lo eligió para ser el sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón, quienes eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar,
eran los sacerdotes comunes. Dios eligió a ellos para representarlo, porque los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. Bien, el traje del sumo sacerdote estaba compuesto por un efod. El efod es este que está aquí, miren, este. El efod tenía su color. También tenía el pectoral. El pectoral tenía 12 piedras. Esas piedras preciosas que las veremos en el cielo. Jaspe, jacinto, zafiro. Todas esas piedras preciosas estaban en el pectoral. Habían 12. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, porque representaba las 12 tribus de Israel. Cada piedra que se encontraba en el pectoral tenía el nombre de una tribu. También el sacerdote usaba un vestido o una túnica de azul que tenía en la parte de abajo unas campanitas colgando. Esas campanitas era necesario que el sumo sacerdote las usara todo el tiempo. Cuando el sumo sacerdote entraba en el santuario, él tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo, a orar y a pedir por los pecados del pueblo. Entonces, la gente que estaba por fuera o los sacerdotes comunes que estaban por fuera podían escuchar cuando él se movía adentro del lugar santísimo porque las campanillas sonaban. Si las campanillas no sonaban, entonces eso daba una mala señal que el sumo sacerdote podría haber muerto porque el lugar santísimo era sagrado. Por eso era necesario que él tuviera esas campanillas en su vestido para que pudiera dar señal de vida. El sacerdote también tenía un cinto amarrado en la cintura, que allí, cuando él entraba en el lugar santísimo, le amarraban una cuerda. Por si acaso algo sucediera con el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, entonces lo podían jalar para afuera. Porque recuerde que yo les dije, nadie podía entrar en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre cargaba en su mano un incensario, ¿verdad? Como usted lo puede ver ahí en su mano. También llevaba en su cabeza una mitra, que es conocido como nosotros decíamos su gorra o su sombrero. Pero en este caso se llamaba mitra. La mitra tenía una corona de oro. Esa corona de oro tenía una escritura muy importante que decía santidad al Señor. El traje del sumo sacerdote era muy diferente a los sacerdotes en comunes, porque cada uno de las piezas o de las partes de la vestidura del sumo sacerdote representaba algo. Niños, el sumo sacerdote tenía una vestidura especial. Usted también tendrá una vestidura especial cuando vaya al cielo con el Señor. Tendrá mucho significado cuando Dios ponga en tu cabeza esa corona de oro con muchas estrellitas. Bien, vamos a hablar también de lo que representa el corderito.
¿Se acuerdan que yo les dije que en el patio del santuario había un altar? Ok, el corderito representaba algo muy importante. El corderito era sacrificado en ese altar. ¿Usted dice sacrificado? Sí, sacrificado. Todo en esta vida requiere sacrificio. Pero antes de que Jesús viniera al mundo, al sacrificar el corderito, significaba algo muy importante. Representaba la muerte de Jesús. En este caso, el corderito era como Jesús. ¿Qué es eso? No entiendo, profesor, explíqueme. Ok, ya le explico. El corderito que ofrecían en sacrificio era un símbolo de lo que Jesús iba a venir a hacer por usted y por mí. El pueblo escogía un cordero para llevarlo al tabernáculo o al santuario para ofrecerlo por el perdón de sus pecados. Este corderito tenía que ser perfecto. No tenía que tener ninguna mancha, no tenía que tener ningún defecto y era de 1 año. Y este cordero era el mejor de todos los corderos que tenían. Y cuando lo llevaban al tabernáculo o al santuario, se lo entregaban al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía en sacrificio. Es lo mismo que Jesús vino a hacer por amor a nosotros. Cuando el pueblo cometía un pecado o quebrantaban la ley de Dios, venían a la entrada del santuario con su ofrenda, buscando el perdón de sus pecados. Por amor, ellos entregaban el cordero para que fuera sacrificado por sus pecados. Este cordero representa a Jesús, que vino a morir en la cruz muchos años más tarde, después del tiempo de Moisés, para morir por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera venido a morir por nuestros pecados, entonces nosotros no hubiéramos podido tener la oportunidad del plan de salvación o de ir al cielo. Entonces, Jesús necesitaba venir a tomar el lugar de este cordero. Mis queridos niños y niñas, Jesús ya murió por nosotros. Y ahora nosotros no necesitamos sacrificar a ningún cordero, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Pagó su vida, porque nos ama, porque Él quiere que nos arrepintamos de lo malo que hacemos. Él nos ofrece perdón todos los días por las cosas malas que hacemos. Debemos arrepentirnos, pedir perdón y tener la seguridad de que Dios perdona y olvida y puede ayudarnos a no volver a pecar. Es muy importante que usted recuerde lo que significa el santuario, Dios en medio del pueblo, la vestidura del sacerdote. Representa también que un día tú vas a tener una vestidura bien bonita. El cordero
representa el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Arrepintámonos de nuestros pecados y volvemos a los pies de Dios. Dios nos ama mucho, por eso dio a su único Hijo, Jesús, para ofrecernos vida eterna. Querido niño, es importante que confesamos nuestros pecados, porque Dios es fiel, Dios es justo, y Él es el único que puede limpiarnos de toda maldad. El pueblo de Israel ofrecía el corderito en sacrificio. Ya no lo tenemos que hacer, porque Jesús vino a morir en la cruz. Fue sacrificado por tus pecados y por los míos. Vengamos a sus pies. Él nos ama tanto y nos pide que por favor le amemos a Él también. Muchas gracias, niños, por poner atención y espero que cada día usted pueda sentir la presencia de Dios en su corazón. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto. Gracias por haber ofrecido tu vida en nuestro favor. Perdona, Señor, las cosas malas que he hecho. Dame paz, dame perdón, dame sabiduría. Ayúdame, Señor, a obtener esa vestidura blanca. Que yo pueda, Señor, entregar mi corazón, mi mente y mi alma en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.